Buenas tardes. Y quiero agradecer a las autoridades del Congreso y a los organizadores por permitirme explicar un poco la experiencia concreta de la responsabilidad social empresaria en una empresa agropecuaria, con la característica y el contexto especial que implica ser una empresa agropecuaria del interior del país y del interior de Santiago del Estero. Me refiero concretamente a Safico Sociedad Anónima, que es una empresa algodonera desmotadora. No es mucho el tiempo que tenemos, así que no me voy a explayar sobre definiciones o conceptos de responsabilidad social que son conocidos por todos nosotros, pero sí vale la pena hacer una breve introducción referida a la humanización de la empresa, que es una idea que no es nueva, pero sí que en las últimas décadas ha ido teniendo mayor aceptación y que fue la puerta de ingreso para otros conceptos como la ética empresarial, la moral de la empresa y la responsabilidad social, como elementos de mayor evolución. Esta humanización de la empresa ya era una idea que manejaban desde Juan XXIII a la Popularum Progressum, que es un poco la contrapartida de la famosa frase de Milton Friedman que los negocios son amorales. Y no es así. Como bien decían en las charlas, en los plenarios, hoy a la mañana, responsabilidad social no implica cumplir lo que una empresa está obligado a hacer legalmente. Eso no es más ni menos que su obligación, su responsabilidad perfecta y primaria. La responsabilidad social es ir un poco más allá, es ir hacia una colaboración sustentable al ambiente que rodea a la empresa, tanto personal, tanto ambiental y de los demás factores y actores en la cual la empresa desarrolla su actividad. Estas ideas no son internalizadas y no es fácil que se traduzcan a la faz práctica, sobre todo en empresas que tienen una aplicación y un desarrollo en el interior del país. Son ideas que tienen que ser primero aprendidas, tienen que ser primero conocidas y aceptadas bien por los directivos, por los personajes que manejan la empresa, por el personal administrativo, para después, por una catarata de conocimiento, volcarla a todo el resto de la empresa. La idea de aplicar política de responsabilidad social a Safico surge de esa necesidad de brindar un poco más a la sociedad donde la empresa desarrolla la actividad. Y aquí vienen las particularidades del caso, que se las voy a volcar, y si el tiempo no alcanza, está la ponencia a su disposición. Safico Sociedad Anónima, como les decía en un comienzo, cumple perfectamente todas sus obligaciones primarias, sus obligaciones fiscales, sus obligaciones laborales, su responsabilidad con los empleados. No tiene ningún tipo de reclamo, ni de juicio, ni de acciones, pero eso no alcanza, porque hay otras dimensiones que necesitan ser cubiertas por la empresa y que en la conjunción de las mismas es donde justamente va a estar la acción de responsabilidad social. Es donde estemos el núcleo de las tres dimensiones, siempre y cuando estas acciones de colaboración no nos permitan, o mejor dicho, no sean un obstáculo para que la empresa siga siendo lucrativa, porque es eso, es una empresa. La responsabilidad social empresaria no tiene que ser una idea que genere costos o que quite tiempo o que sea entendida como un gasto. Al contrario, una empresa que cumple sus obligaciones y que aparte realiza acciones de responsabilidad social empresaria va a colaborar con una comunidad que a su vez va a ser un feedback, le va a permitir crecer a esta empresa, incluso hablando hasta desde la óptica mercantilista. No es una idea contrapuesta a la responsabilidad social con la idea del lucro. Safico se dedica básicamente al desmote de algodón. Es una empresa que se creó a fines de los 80 y que en su origen era una financiera comercial. Luego la dinámica del mercado la fue transformando junto con otro grupo empresario del cual forma parte, con deslintadoras y otras empresas también del rubro agropecuario. Para complementar esas actividades, Safico se transformó en una desmotadora, el desmote del algodón. Y otra empresa llamada Sirlex hace el deslinte. Pero básicamente Safico tiene estos productos: la fibra de algodón,
la semilla de algodón para siembra, la semilla de algodón para forraje y Sirlex, que hace el deslintado. Santiago del Estero es una provincia que está al noroeste de Argentina, esto lo aclaro para quienes no sean de nuestro país, y es la segunda productora de algodón en nuestro país. De promedio, algunos años mejores que otros, se rondan las 200.000 hectáreas de siembra de algodón. Safico tiene una participación cercana al 25%. Es la empresa desmotadora de capital propio, de capital familiar, sin inversores ajenos, más grande del NOA. En ese contexto, Safico desarrolla esta actividad con la característica que tiene dos plantas, una ubicada en La Banda y otra ubicada en la localidad de Quimilí, que es una zona agropecuaria a 200 kilómetros. ¿Cuál es el contexto que nos lleva a nosotros pedir un consejo o un auxilio anticipado respecto a la responsabilidad social? Safico está hace años con las dos plantas, tanto en La Banda como en Quimilí, pero estamos ubicados en lugares donde generaciones de trabajadores trabajan para nuestra empresa, pero luego de la época de campaña, que no son más de 5 o 6 meses al año, el trabajo sufre una merma importante. De una planta de personal superior a 100 empleados que tiene la empresa, se disminuye a 15 o 20 en épocas que no es de campaña. Y eso nosotros lo vemos como una potencialidad de algún tipo de inconvenientes. Pero aparte nos surge la necesidad de colaborar con todo el ambiente y la comunidad que nos rodea en atención a que hace años que estamos desarrollando nuestra actividad. Entonces, para volcar de una manera concreta, solicitamos a FORS y FONRES en su momento un dictamen, un estudio de la situación, para que de esa manera nos den un abanico de probabilidades de qué acciones de responsabilidad social se podían implementar. Obviamente teniendo en cuenta el lugar, el contexto. Ustedes sabrán que Santiago del Estero tiene un clima muy particular, es muy caluroso, es una provincia con grandes distancias, no está demográficamente poblada de manera regular. Entonces, teniendo en cuenta todas esas variables, ¿cómo puede Safico realizar acciones de responsabilidad social que impliquen colaborar con la comunidad, principalmente con las personas, y que al mismo tiempo posicionen a la empresa de una manera mejor hacia la actividad comercial y hacia la actividad de los distintos actores? En ese contexto, lo primero que nos plantean luego del estudio de la situación es la creación de una oficina de responsabilidad social, que no significa la creación de un edificio de oficina concretamente hablando, sino más bien es la idea de la creación de un organismo que permita analizar todas las situaciones y las variables, evaluar los impactos positivos y negativos con la participación de todas las áreas de la empresa para poner en marcha las acciones que ellos y nosotros después en conjunto pensamos que la empresa puede cumplir. De este análisis de situación, llegamos a una conclusión, o por lo menos a priori, porque esto es reciente, tiene meses, de 7 u 8 acciones de responsabilidad social. Básicamente, me acaban de poner el cartel de tiempo finalizado. Semilla para alimento, la semilla del algodón. Luego del desmotado, el algodón se separa la semilla de lo que es la fibra. La semilla se puede utilizar para alimento bovino, lo cual implica una gran ventaja por sus calidades nutritivas y su bajo costo. El compost, que es una idea conocida por todos nosotros, que evitaría quemar basura o residuos en zonas que son habitadas, al mismo tiempo que se utiliza para regenerar la tierra. El biodiesel, como decía el ingeniero, también es una actividad de un combustible sano, un combustible renovable que puede surgir del aceite de algodón. El biodigestor, que también la creación del biodigestor que está funcionando en Santiago del Estero en este momento, que es también la implementación por vía de desechos animales u orgánicos como una fuente generadora. La creación de placas de cemento, en la cual con los desechos del algodón más la tecnología
y algunos elementos minerales, se hacen placas de cemento que incluso favorece a la habitabilidad y al déficit habitacional que hay en la zona donde opera la empresa. Y luego las últimas dos están vinculadas a temas que se hablaron hoy a la mañana, que son los proyectos de cooperación y los proyectos de investigación. El de cooperación es una idea que surge de la propia empresa, que es instar y facilitarle a los empleados una cooperativa en donde la empresa no tenga ningún tipo de injerencia, simplemente prestarles el asesoramiento para su creación y la facilitación, porque toda esta tramitación se hace en la capital de Santiago del Estero, y una vez que funcione la cooperativa, que sean para ellos. Y luego los proyectos de investigación con las universidades nacionales y católicas de Santiago del Estero, mediante la promoción de proyectos y becas que estén referidas a la industria nuestra. Muchas gracias por la atención. Eso ha sido todo.